Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este café filosófico de este día 16 de octubre del 2022. Recordamos que estamos en YouTube, en el canal Emettat, ¿sí? Bienvenidos entonces al café filosófico de Emettat. Y también, pues, les damos la más cordial bienvenida para que podamos comentar, disfrutar estos momentos acerca, pues, de este tema que tiene que ver con, pues, mucho tiempo. Desde la más remota antigüedad el hombre se ha preguntado los sueños, sus significados, qué quiere decir, en fin. Hay demasiadas, muchas experiencias sobre sueños proféticos, sobre sueños, visiones oníricas, sueños genéricos, elementos de los sueños, ¿no? Es un mundo, ¿sí? Y bien, como dijo aquel gran filósofo de la antigüedad, Epicteto, bienvenidos a la clase del filósofo, ¿sí? El que viene a la clase del filósofo, pues saldrá curado, o por lo menos en vías de curación, ¿sí? Ir a la clase del filósofo es como ir a un dispensario médico, que pues si estás con alguna molestia, enfermedad o algo, pues ya sabrás la vía para salir de él. Y aún aquellos que vengan únicamente sin ningún interés, o como decimos a veces de bulto, pues no importa, porque venir a la clase del filósofo es como ir a una perfumería, que aunque no compres nada, pues saldrás con algún aroma de algún perfume. En este caso, pues con un perfume de la sabiduría, del conocimiento, de la filosofía, ha de ser seguramente un aroma delicioso. Pues bien, el tema de hoy pues es referente a los sueños. ¿Sí? Ya habíamos tratado la sesión pasada y el tema general pues sigue siendo hermenéutica del sujeto. Recordemos que la hermenéutica trata acerca de las diversas formas de interpretación. Interpretar todo aquello que se nos presenta. Todo texto. Recordamos, texto aquí se refiere pues no solo a un escrito, a un libro, a una serie de grafos, sino a toda aquella situación humana susceptible de ser interpretada. Entonces, una fotografía es un texto, una pintura de un paisaje es un texto. Nosotros que estamos aquí disfrutando, por ejemplo, del café filosófico, tenemos conversación, pues también es un texto. Cada uno de nosotros es un texto y esto es lo que vamos a denominar hermenéutica, interpretación del sujeto, ¿sí? Somos un texto y a un texto pues se le puede leer, interpretar. Para esto, pues recordamos las tres dimensiones esenciales de la semiótica, que tiene que ver mucho con la interpretación y la hermenéutica. Uno es, en primer lugar, la dimensión sintáctica. La sintaxis es la parte de la lingüística que estudia el ordenamiento de los significantes o de las palabras, ¿verdad? Cuando escribimos un texto, por ejemplo, el niño juega con su pelota en el parque, pues está correcto. Hay un sujeto, el sujeto, el niño juega, el verbo con su pelota en el parque, todo el complemento, el predicado. Y pues es correcto. Si dijéramos el parque juega pelota, niño, pues estaría todo deformado. Igual sucede en nosotros. Tenemos entonces, por ejemplo, vamos, en una fotografía, pues observamos la foto y vemos ahí
una persona, digamos, y la persona tiene pues, los ojos donde deben estar, y los oídos donde deben estar, y la nariz y la boca donde debe estar, y los pies donde deben estar, ¿verdad? Quiere decir que hay una correcta estructura sintáctica, al menos que sea una pintura tipo surrealista, ¿sí? Como algunas. Diríamos, por ejemplo, bueno, es que en el brazo lleva una oreja. En lugar de brazo lleva una oreja y en lugar de la oreja lleva el brazo y los ojos están en los pies y los pies están en los ojos, pues bueno, diríamos eso es un monstruo, un Frankenstein, ¿verdad? Quiere decir, no tendría estructura sintáctica. Sin embargo, puede tener bastante sentido dentro de la pintura que decíamos, ya cubista, realista, aparece mucho esto. Y esa es la primera. Entonces, en nuestro texto, que somos nosotros, hay toda una estructura sintáctica igual, ¿sí? Un ordenamiento de, de las palabras o de los significantes. Pero también hay otra dimensión muy importante que es la semántica. Semántica, esta parte de la lingüística estudia el significado de los significantes o el significado de las palabras. Y de esta manera, pues sabemos precisamente a qué se refiere. Si esto es una, yo veo la imagen, una cierta imagen, una tabla, una estructura metálica de 4 patas, por ejemplo, ¿verdad? Y podría decir, esto es una mesa, ¿sí? Cuando digo mesa, pues puedo tener el significado precisamente de ese mueble, pero también puedo tener muchos otros significados, incluso algún apellido, ¿verdad? Como alguien que tenga el apellido de mesa. El significado semántica, que es curioso porque muy probable también viene del griego mantis, adivinación, ¿sí? Por ejemplo, la cartomancia, los que saben leer las cartas y todo eso, adivinarlas, interpretarlas, pues es parte de la adivinación, es una mántica y esta es una semántica, sema también, que viene ahí, significado, y que es muy cercana a la palabra que estábamos mencionando hace rato, soma, cuerpo, significado, expresión de la soma. Y la tercera dimensión es la pragmática. Esto es, este es el estudio del efecto que tiene el receptor sobre un mensaje, ¿sí? Entonces se emite un mensaje y hay un efecto en el receptor. Hablábamos de la fotografía, por ejemplo, ¿verdad? Hay una fotografía ahí de algún personaje y decir, ah, ya lo reconocía sí tiene la estructura sintáctica correcta, los ojos donde debe estar, la nariz donde debe estar, pero ya lo reconocí, esa es la semántica. Es Juancho, ¿sí? Ese es Juancho, es la semántica. Y la pragmática sería, oh, creo que salió bastante feo este Juancho, ¿verdad? O salió muy guapo, ¿sí? Es el efecto que va a crear. Y de esa manera, pues tenemos toda también una gran estructura por conocerla. Y los sueños, pues no escapan a esto. Son también textos que son susceptibles de ser interpretados. Entonces hablamos de texto. Para luego iniciar nuestra plática de café. Entonces, primera parte nos referiremos a la interpretación de los sueños de un libro de allá del siglo segundo, de la era común, de Artemidoro, de interpretación de los sueños Artemidoro. Interesante libro, un libro de aproximadamente un poquito más de 1000 páginas, pero da una visión muy clara de los sueños. Por ejemplo, una división entre lo que es los ensueños y lo que es la visión onírica. Pasaremos primero. Los ensueños, pues son indicios de lo que existe en el presente. Y estos ensueños también van muy legados hacia la parte del cuerpo.
Por ejemplo, a veces lo que pasa es que hemos comido o cenado demasiado y estamos imaginando, más bien estamos soñando, ¿verdad? Estamos soñando que estamos vomitando, ¿sí? Quiere decir, la reacción fisiológica del propio cuerpo, ese es el ensueño. Puede que no estemos vomitando, ¿verdad? Pero sí la impresión, y muchas veces este sueño nos despierta y efectivamente pues vamos a vomitar. O pues con las funciones, por ejemplo, los sueños que tengan que ver con el comer, quizás tengamos hambre, no cenamos adecuadamente, o quizás la comida no nos gustó, en fin, o se nos apeteció algún otro platillo. Igual pasa con el beber, ¿sí? Que son elementos propios del cuerpo. Entonces tenemos indicios de lo que existe en el presente en sueños, ¿verdad? No así con los sueños, la otra parte que son la visión onírica, que son un índice de lo que acontecerá. Este tiene un poco más de lo que acontecerá. Entonces aquí ya no es tanto el cuerpo, sino es el alma, ¿sí? El alma que tiene que ver más con los temores, la ansiedad y la esperanza o la desesperanza que estemos pasando. Entonces son los temores, los miedos y también pues los sentimientos, muchos sentimientos también de tipo positivo, no solo negativo, ¿no? Y aquí pues actúa el alma. Entonces tenemos cuerpo y alma y dos tipos de sueños, unos sueños que vienen del cuerpo, que serían los ensueños, de lo que está muy presente, y otros la visión onírica, de lo que puede acontecer y que interviene sobre todo la cuestión del alma o de la psique, de la conciencia. De esto pues tenemos entonces del lado de los ensueños, del lado del cuerpo todavía, pues hay otra división, los sueños directos. Y del lado de la visión onírica del alma, pues los sueños simbólicos, ¿sí? En los sueños directos, por ejemplo, cuenta Artemio una persona soñaba que iba en un barco, empezó a naufragar y despierta y al poco rato efectivamente empieza el barco a naufragar, ¿sí? Es decir, así sucedió como venía. Quizás esto funciona como las alarmas, ¿verdad? Que unos instantes antes del temblor, pues aparece la alarma. Es algo parecido, sueños directos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Es que a veces puede haber falsas alarmas también. Ha acontecido, ¿verdad? Que pues sonaron las alarmas y no hubo ningún movimiento. Puede. Pero es raro el caso. Y el otro tipo de sueños, que es el contrario de los directos, serían los sueños simbólicos. Esto es, estos sueños que indican una cosa por medio de otra, ¿sí? Pues los sueños simbólicos sabemos que el símbolo pues tiene como característica fundamental el unir, ¿sí? Por eso la palabra del símbolo, símbole en el griego, ¿sí? También junto o juntar, puede significar que va a unir cosas o nos está ayudando a encontrar una solución. Por ejemplo, digamos, ¿verdad? Había un método de investigación muy practicado, quizás esto en la antigüedad griega y también muy posterior en la etapa del simbolismo, del interaccionismo simbólico de esta era moderna, donde, por ejemplo, se utilizaba el simbolón para unir dos partes. Por ejemplo, es muy ameno el estudio que hace Michel Foucault
en su libro La verdad y las formas jurídicas, en la segunda conferencia que trata acerca de las formas de la verdad, ¿sí? De las formas jurídicas de la verdad de la antigüedad, retomando el, la tragedia griega de Sófocles de Edipo Rey. Entonces, pues ahí es muy conocido. Edipo, en primer lugar, tratando de huir de la casa de su padre, que no era su padre adoptivo, que era Polibio, y había escuchado al oráculo decir el hijo matará al padre. Entonces, pensando que Polibio era su padre, pues decidió retirarse de la provincia, buscar otro lado para no cometer ese crimen. En el camino, rumbo se encontrará en un cruce de caminos, pues una carreta, seguramente ahí se dieron como que dice, ¿no? Le dio un cerrón, se enojaron, se hicieron de palabras, bajaron los dos choferes, bajaron los otros ayudantes del otro chofer, pues entonces Edipo mata al padre, pero no sabía que era el padre, ¿verdad? Entonces, eh, luego entra, después de vencer el enigma de la esfinge, que decía quién es aquel que en el principio de su vida anda en cuatro patas, luego en dos y después en tres, y adivina o acierta a ese acertijo diciendo es el hombre. ¿Sí? Pues bien, entonces llega a ser el rey. Y aquí tenemos entonces la escena donde el hijo ha matado al padre. ¿Sí? Sófocles con toda una visión muy clara y ha desposado a la madre. Y entonces vienen los males a Teba, ¿sí? Las epidemias, la peste, en fin, y dijeron, no, aquí hay algo raro que ocurre, ¿sí? Algo raro que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que pues, hay algo, uno es que han matado al rey, ¿sí? Tenemos quién es el muerto, tenemos quién es la víctima, pero todavía no tenemos quién es el victimario. O sea, había una mitad. Esto es el símbolo. El símbolo es eso que va a unir. Algo, por ejemplo, para entender esta parte del símbolo, ahorita regresamos al relato, era que cuando un grupo, un ejército, o dos ejércitos iban a la guerra, un ejército pues mandaba espías al otro. Y entonces tomaban un plato, quebraban el plato, la mitad se lo llevaban los espías para que cuando regresaran trajeran esa mitad de plato y lo tuvieran acá, lo juntaban y si pegaban exactamente, pues eran parte del ejército, ¿verdad? Y eso decía une. Bueno, pues eso precisamente pasa. Entonces sabemos que Layo fue muerto, pero no sabíamos la otra parte. La víctima aquí está, pero el victimario no está, y entonces hay que buscar una parte. Y entonces, para eso, pues se arma toda una especie de litigio, se busca, aparece la reina Yocasta, ¿sí? La esposa del rey, Yocasta, la viuda ahora, y manda llamar al esclavo, el cual se supone que habían mandado a Edipo, el niño, para ser matado fuera fuera de Tebas. Bien, entonces tenemos otras dos partes, los reyes y los esclavos, ¿verdad? Tenemos entonces la aparición que llega Tiresias, el adivino humano, solo que ciego. Y está el otro adivino, el oráculo, Apolo. Apolo, el otro adivino.
pero adivino, divino, ¿sí? Y además, Dios de la luz, el contraste entre la oscuridad del ciego y la luz de Apolos, entre Tiresias y Apolo, entre Yocasta y el esclavo, la reina y el esclavo. Y entonces hay una serie de mitades y mitades que tienen que irse uniendo, ¿sí? Para saber, entonces vamos a pegar una y otra hasta que se complete. Esto es el llamado método símbolo, ¿sí? Quizás de esto se puede hacer toda una plática sobre la cuestión del símbolo. Bueno, pero esto es entonces. Tenemos sueños simbólicos que a veces no nos ocupamos un momento en detenernos y ver qué pensaba. Quizás encontramos algunas cosas, ¿verdad?, que nos hablan por medio de otras. Y por esto tenemos pues, varios elementos, ¿no? Imágenes, por ejemplo, imágenes originarias, tenemos elementos de la naturaleza, tenemos ley o ciertos usos que hacemos o profesión, oficios, digamos, nombres, tiempos, todos estos llevan una serie de imágenes. Entonces tenemos los sueños genéricos, ¿verdad? Muchas veces soñamos este tipo de sueños simbólicos con muchas cosas alrededor. Imaginas cuántas cosas aparecen. Pues aparecen imágenes, aparecen preceptos, aparecen algunos oficios, algunos nombres, o muchos nombres, pocos nombres. Pero a veces tenemos, es que soñamos con muchas cosas, pero muy pocos y muchos signos, ¿sí? Muchas cosas y muchos signos. El sueño está muy enredado. Otras veces tenemos el sueño con muy pocas cosas y con muy pocos signos, los contrarios. Y otra vez tenemos sueños con muchas cosas de estas, de la naturaleza, del tiempo, de los nombres, etcétera, pero con muy pocos signos. O bien, pocas cosas, aparecen poquísimas cosas, pero con una riqueza enorme de signos, ¿sí? Sí, por ejemplo, estamos soñando, no hay más, el sueño. Estoy en el sueño, estoy a un lado y de pronto sueño que se me cae el techo de la casa. Pocas cosas, no más, pero cuánto de signo tiene el hecho de que caiga el techo, ¿verdad? O bien estoy soñando quizás parte del sueño, del ensueño de comer, pero en estoy comiendo en una olla, ¿sí? ¿Qué elemento? No hay más que una olla en mi sueño. Entonces, muy pocas cosas, pero muchos sí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con la olla, verdad? Que es capaz de conciliar dos cosas opuestas. El fuego por un lado, ¿sí? Y el agua por otro lado. Entonces, la olla es la parte intermedia que la regula. Pero ¿qué me estará diciendo? ¿Sí? Entonces, pues bien, dentro de en nuestros sueños específicos, pues tenemos ciertos sueños que son aspectos internos, ¿sí? Y, y externo. Por ejemplo, eh, podríamos decir buen aspecto interno, pero mal aspecto interno. Y tenemos sueños malos, como mal aspecto interno y mal aspecto externo. O tenemos los sueños positivos, que hay un aspecto interno positivo, ¿sí? Por ejemplo, me siento muy bien, pero negativo en la parte externa. Puede hacer que me tuve un altercado con otra persona, me peleé con otra persona, pero el aspecto interno lo siento positivo, mientras que el externo es negativo. Tenemos sueños desfavorables. Por ejemplo, un aspecto interno negativo. O sea, me siento intranquilo, no me siento bien. Pero el aspecto externo
pues me encontré un tesoro, ¿sí? Y es favorable, pero no me siento bien. Y esto entonces tiene que ver mucho con cuál es el resultante del sueño que tenemos. El aspecto interno, también como la imagen del sueño. Y el aspecto externo del sueño será también su desenlace. Entonces, en el desenlace del sueño, pues muchas veces tenemos ahí como las conclusiones, las moralejas, hacia dónde o qué nos conduce, ¿no? Y de esta manera, pues tenemos otra vez, según Artemiodoro, los sueños, el sueño provocador o provocado y los sueños divinos. Los sueños ansiosos o provocados. Muchas veces, entonces, estamos tratando de resolver un problema y seguramente empezamos a soñar algo relativo a cómo solucionarlo. Y nos sentimos quizás muy bien durante el sueño porque, ya le entendí cuál es la solución, ¿verdad? ¿Sí? Pero puede ser que al despertarse se te haya olvidado todo. Y hay sueños divinos, sueños, pero carecen de motivo o no presentan ansiedad, no hay ansiedad en la persona, pero tienen algo muy importante, son los que vaticinan, los que, los proféticos, digamos, que es lo que va a venir. ¿Sí? Entonces, pues tenemos ahí toda la estructura del sueño, las estructuras básicas. Claro que no se puede interpretar aquel sueño de una persona que me cuenta la mitad del sueño, pero otra mitad ya no se acuerda. Entonces ahí no hay más, no hay nada que hacer, ¿sí? Porque no tenemos el cuerpo completo. Por eso hay que escuchar muy bien el sueño o relatar nuestro sueño desde el inicio hacia el final, de las partes al todo, para que la interpretación cobre un sentido estructural. Es decir, hay que relacionar una parte, escena del sueño, ¿sí? Que es al principio, la segunda escena, la tercera escena, así, hasta el final. Y luego de reversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la segunda interpretación vamos a partir del todo, del total del sueño hacia las partes. ¿Sí? Entonces ya cobra más sentido. Esto nos pasa como, por ejemplo, cuando leemos un libro y estamos subrayando el libro y subrayamos quizás lo que a nosotros nos parece más importante o lo que hemos entendido muy bien. Y aquello que no hemos subrayado, pues parecía que no tuviera importancia. Terminamos de leer el libro, seguramente subrayamos los diversos capítulos que venían. La cuestión aquí sería, para encontrar el sentido estructural, es regresarnos a leer otra vez. Porque ahora voy, no de las partes, capítulo a capítulo, sino del todo, del total, a las partes. Y entonces me doy cuenta que aquí me faltó subrayar esto que no me había fijado que era muy importante, ¿verdad? Y vuelvo a subrayar. Bueno, quizás si lo leo una tercera vez, pues voy a terminar, cuarta, quinta y más, posiblemente termina subrayando todo el libro, ¿verdad? O cuando ya se agarró un buen estilo de interpretación, pues ya no necesita subrayar más los libros. Pero es la idea del sentido estructural. ¿Cómo se relaciona una parte, una escena con otra escena? Por fin la encuentro, el hilo que conduce a la primera escena del sueño con la última escena del sueño, o con la de la mitad, o cómo están unidas la primera escena, la segunda y la tercera, ¿no? ¿Y qué me está significando? Entonces el sentido estructural, por supuesto que los nombres y todo que aparecen, las palabras son importantísimas, porque también debemos encontrar que hay una relación entre el nombre o los signos y los objetos que designa. Y entonces puede cambiar quizás una palabra pueda modificar todo el sentido, ¿sí? O bien puede enunciar otra cosa,
Por eso estábamos hablando de sueños simbólicos. Ujú. Entonces, sería un sentido semántico para encontrar el significado. Muchas veces quizás al decir una palabra, pues no la decimos completa o equivocamos una letra y con eso pues da otro significado muy diferente, el cual nos revela lo que realmente está en nosotros o en la otra persona. ¿Sí? También deberá buscarse un sentido motivacional. Esto es, ¿qué es lo que me está empujando a mí a soñar este determinado sueño con este contenido y con estos elementos? Son muchísimos. Entonces, pues aquí, cuando un sueño te anuncia, por ejemplo, digamos, una desgracia, y ¿qué pasa? Te has despertado sin disgusto, ¿sí? Despiertas contento. ¿Qué quiere decir? Pero has soñado que aquí estabas en medio de las bombas y las guerras y todo, y sin embargo te levantas hasta contento, cantando, bueno, ¿verdad? ¿Qué significa? Que ese sueño, pues, no tiene posibilidad de realización o muy poca probabilidad de que ese asunto que está ahí o esa desgracia sea posible. Pero lo mismo puede pasar al revés. Por ejemplo, has soñado que, pues no sé, por ejemplo, que si eres soltero, pues que te estás casando. Y si no tienes mucho recurso económico, pues que te has sacado una millonada en la lotería. ¿Y qué pasa si te despiertas de mal humor? Pues también te está diciendo eso. Ni le hagas mucho caso al sueño porque no es muy probable que te saques la lotería o te cases, ¿eh? Sí. Pero si es al contrario, has soñado entonces que te sacas la lotería y tú amaneces muy contento, pues quizás no sea precisamente la lotería, pero algún bien te va a llegar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estoy soñando en la guerra, estoy soñando que mato gente o que me matan a mí o que me hieren, entonces, y me despierto todo asustado, angustiado, ¿sí? Pues entonces puede traer ese sueño, ¿sí? Al, algún vaticinio. Pero pues estamos viendo los sueños provocados, sueños ansiosos que vienen precisamente por la tensión, por la ansiedad que estamos padeciendo, por cierto estrés también, o los sueños divinos que son también sueños, tienen parte de sueño profético y son sueños simbólicos y vienen del alma. ¿Sí? En fin, pues esto es un mundo de posibilidades de los sueños, ¿verdad? Y aquí lo importante es, pues, una vez conocido, si el sueño es un texto, el sueño puede ser interpretado. Pero, a la vez, ¿por qué se ha desarrollado una disciplina tan rigurosa que a la vez es tan antigua y viene siendo muy moderna y hasta postmoderna, que es la hermenéutica, la teoría de la interpretación, ¿sí? Para no cometer, pues, muchas equivocaciones? Entonces, afinar más lo que se pueda y lo que se debe interpretar con mayor certeza y con, digamos, de una forma más correcta, ¿sí? Y pues no escapa, nosotros somos todo un texto entero, un texto caminando, y nuestros sueños son un texto del mismo texto, y es para interpretarse. Entonces debemos interpretar su sentido semántico, ya dijimos, su sentido estructural de las partes al todo, su sentido télico, esto es, la finalidad. ¿Qué finalidad lleva este sueño?
El sentido télico es utilizar algún elemento como un medio para lograr un fin. ¿Sí? Entonces, el sueño es un medio para lograr un fin. ¿Qué me está anunciando? ¿Sí? ¿O qué me está previniendo? Igual. Muchas veces, pues, los mismos sueños nos reportan cosas que no ocurren sino hasta mucho tiempo después. Incluso, por ejemplo, enfermedades, ¿verdad? Alguien tiene una enfermedad que le duele algún órgano, no pasó nada, pasaron años, pero ya como a los 15 o 20 años apareció precisamente la enfermedad del órgano en el cual se estaba soñando. Así de esa manera. Entonces, un sentido lógico. Es que los sueños, decir, pues no tienen lógica, ¿verdad? No proceden con una estructura lógica. Sin embargo, encontramos que deben tener, así como un texto que trae una introducción, trae un desarrollo y unas conclusiones, pues una estructura lógica. Muchas de las palabras enunciados que se dicen o decimos en un sueño, pues también, ¿verdad? También nos lleva a poderle dar sentido. Y pues, qué bien, por ejemplo, aquí nos dice, ¿y qué es el sentido? Para recordar esto, los sueños son fenómenos psíquicos. Los pensamientos también son fenómenos psíquicos. Los sentimientos, la percepción, todo es fenómeno psíquico. Y los otros son fenómenos físicos. Los fenómenos físicos pues, son naturales, ¿verdad? Obedecen a una explicación causal de causa-efecto. Los fenómenos psíquicos no. Los fenómenos psíquicos son intencionales, es decir, se dirigen hacia un objeto. Cuando pienso, pues debo pensar en algo. Entonces me dirijo hacia algo. Mis fenómenos psíquicos se dirigen hacia algo. Cuando recuerdo, fenómeno psíquico, recordar memoria, pues debo recordar algo. Y cuando amo, digo que amo, pues debo amar a alguien, ¿verdad? Se dirige hacia algo. Entonces, por eso intencional. En ese dirigirse lleva un sentido, ¿sí? Un sentido, y si lleva un sentido, lleva un significado, por eso se le llama sentido semántico. Lleva un significado. Y si lleva un significado, lo puedo explicar. Perdón, no. Lo puedo interpretar. Y si lo puedo interpretar, lo debo comprender. Esta es la noción del sentido. Entonces, en la hermenéutica hablamos del sentido semántico, del sentido técnico que implica un fin, del sentido estructural, de la parte al todo y del todo a la parte, del sentido lógico, que sería la relación entre un enunciado y toda su fundamentación, y un sentido motivacional que sería pues la relación que hay entre un comportamiento, por qué este comportamiento y cuál es su motivación. Esto es lo que en grandes rasgos pues podemos ver para poder pues darle ahora sí mayor sentido a nuestros sueños y a la vez a nuestra propia conducta y a nuestra propia existencia. Recordemos que somos Dasein, ser ahí, ser en relación con el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el mundo y de qué manera? ¿Ok? Por esto,